told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Bueno, antes de analizar los siguientes ejercicios relacionados con los vectores, vamos a entender primero a qué se refiere ese tema de vectores o eso con qué se relaciona. Normalmente en física hay algo que son las magnitudes físicas y esas magnitudes físicas uno las puede expresar, o sea, por medio de un valor numérico y una unidad, que es lo que llaman escalar. Entonces, si una persona le dice a uno que tiene una masa de 50 kilogramos, es claramente entendible que este 50 está relacionándome un valor numérico y lo que acompaña a 50 es una unidad de medida. Entonces, este tipo de interpretación es lo que llaman en física un escalar. Igual yo podría decir una distancia de 50 metros, 30 metros, 80 metros. Y ya luego aparecen otro tipo de formas de expresar una magnitud física y es lo que llaman un vector. Un vector, por ejemplo, se interpreta o se puede dibujar o representar por medio de una flecha y esa flecha tiene, primero que todo, un sentido, tiene un tamaño o módulo y también tiene una inclinación o un ángulo que me va a indicar su dirección. Entonces, si una persona está aplicando una fuerza a un elemento, o sea, una caja, este sujeto va a estar aplicándole una fuerza, por ejemplo, de 30 newtons a esta caja y la está empujando. Entonces, para empujarla hacia el lado derecho, es decir, hacia el eje X positivo, yo la indico con una flecha. Aquí me quedó un poquito torcida, pero la puedo hacer un poquito más derechito. Entonces, miren que yo para indicar estos 30 newtons, yo pues ubico una flechita que está apuntando hacia el lado derecho. El tamaño de la flechita son 30 newtons. El sentido pues son de alguna manera, es el X positivo, es decir, hacia la derecha, y tiene un ángulo, pues no está formando ningún ángulo, yo podría decir que es un ángulo de 0 grados. Si usted observa la imagen que está en la parte superior, borremos esto. Si usted observa la imagen que está en la parte superior, en la imagen pues nos están diciendo, vea hermano, esto que está acá es el tamaño del vector, 30 newton, 80 newton, 40 kilómetros por hora. El sentido, pues miren que es la flechita y su cabecita, o podemos decir claramente que es la cabeza de la flecha. Y su dirección se relaciona con un ángulo. Entonces, un vector tiene esas tres características. Tiene una dirección, un tamaño que se llama módulo y un sentido, que es hacia donde está apuntando la cabeza de la flecha. Para trabajar este tipo de ejercicios como los que plantean acá, yo necesito algo muy conocido para muchos de nosotros y es lo que se conoce como el plano cartesiano o un eje de coordenadas. Esto pues ya la mayoría lo distinguimos. Esto es lo que llaman el eje de la X y este es el eje de la Y. Aquí en este plano pues uno ubica parejas de puntos. En este caso, por ejemplo, el vector V tiene una componente en X. Yo puedo colocar acá que el vector V tiene una componente en X y una componente en Y. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, también es muy importante saber que este tipo de sistema de coordenadas, su plano cartesiano, está dividido en 4 partes. La primera parte es esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta parte. ¿Cómo se llama esto? Pues primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué puntos ubico yo
yo en este punto o en este lado de acá? Yo voy a ubicar valores o puntos que el primero es el valor de la X, en este caso es positivo, aquí yo ubico los dos cuando son positivos, X y Y positivos. En el segundo cuadrante yo puedo ubicar los negativos en X y los positivos en Y. Este lo llamo X el primero y el segundo Y. En el tercer cuadrante, yo observo que los dos son negativos. Este es X y este es Y. Y ya en el último cuadrante, en el cuarto, pues ya el primero es positivo y el segundo es negativo. Este sería X y este Y. Esto que está acá, claramente en el punto A que me están preguntando, voy a ubicarlo en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque el valor menos 3 es para la X, es negativo, y el Y del 8 es positivo. Aquí hago un punto, luego tiro desde este punto 0,0, trazo una línea y pues hallo el tamaño y hallo los ángulos del vector, como vamos a ver a continuación. Analizando el ejemplo A, claramente podemos observar que nos dicen que él tiene una componente en X que mide menos 3 y tiene una componente en Y que mide 8. Y pues me dicen que construya el vector. Entonces yo debo hacer, pues, un método sencillo sería este. Aquí ubico el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pues tranquilamente yo, ¿qué hago? Ubico un punto donde se va a encontrar el punto menos 3 o la componente menos 3 con la componente 8. Es como algo parecido a esto. Es como si el docente le dijera a usted que dibujase un vector en el eje Y que tiene un tamaño de 8 unidades. Entonces yo pues lo puedo hacer. Yo puedo tirar acá mi vector, lo que no se vería, más o menos se ve ahí. Y pues voy a tirar otro, que sería menos 2. Y cambiémosle el color. Colocarle este acá. Esto sería más o menos, mire que este vector mide 3, el que está aquí vertical mide 8. Yo finalmente, ¿qué puedo hacer para no tener ningún problema a la hora de graficarlo? Es tirar una línea o un vector desde el origen hacia donde se encuentra acá la última cabecita o la cabecita libre de este vector en X. Esa es una forma. Ahí si usted observa, ahí se formó una especie de triángulo. Si a usted le queda pues difícil hacer eso así de esa manera, pues yo le recomiendo que trace desde el punto 0,0 una línea hasta el punto de encuentro de los dos puntos. Este punto acá se llamó menos 3,8. Eso es una forma, mire, que si yo hago menos 3,8, uno el origen, que es este origen 0,0, con este menos 3,8. Entonces, mire, aquí se forma un triángulo, claramente esto es un triángulo. Aquí la propuesta que nos dan dice que tenga en cuenta que el ángulo siempre se debe tomar desde el eje X positivo. Pues yo qué haría, desde este punto del eje X positivo, tiro una especie de arco y este arco me va a decir que así se mide el ángulo. Este sería el ángulo. Si yo a la mano tengo un transportador, pues fácilmente lo puedo hallar. Con un transportador ubico el punto cero del transportador acá y miro cuánto se abre
este vector morado. Mire que es un vector, ya que tiene una flechita en la cabeza o tiene una cabecita en forma de flecha. Como les decía, yo puedo decir que en -3 hay una flechita y en 8 hay otra. Al unir esos, digamos, vectores, se forma un vector resultante que llaman, y este vector es el morado, y este vector tiene un ángulo y también tiene un tamaño. La persona que plantea el problema nos dice que calcule el módulo, está claramente, están diciendo que calcule el tamaño, que me dice determine el módulo y el ángulo. El ángulo, como les decía, es fácil de hallar. El módulo es igual, el módulo de este vector, yo puedo llamarlo así, el módulo, es la raíz cuadrada, esto es una formulita, de ese vector en x al cuadrado más el valor del vector en y al cuadrado. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir que esto es el valor en x de este vector es -3, se lo eleva al cuadrado, luego le suma el otro, que es 8, y lo eleva al cuadrado. El tamaño de esto va a ser -3 al cuadrado, pues nos da 9. ¿Por qué 9? Pues sabemos que este número que está elevando a este número negativo es par. Entonces ocurre que al elevarlo siempre me va a dar positivo, que sería -3 por -3, sería +9. Y acá pues yo tendría un valor de 8 al cuadrado, que sería 64. Si yo sumo estos dos valores, estos que están acá, me daría aproximadamente a mí 73. Ese sería el módulo, el valor de esto. Si usted quiere más o menos saber pues, a cuánto equivale la raíz de 73, pues esto, pues digamos, uno podría, si pues usted no sabe hacer un cálculo de raíz, usted podría sacarle a eso lo que llamamos nosotros el mínimo común múltiplo. Se lo saca y lo podría hacer fácilmente. Si no, pues puede utilizar la calculadora y sacarle la raíz a. Vamos entonces a hallar el ángulo. El ángulo, pues vamos a tenerlo 8,5 de alguna manera clara utilizando esta ecuación. Sabemos nosotros que por definiciones de la trigonometría la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si usted observa el triangulito que tenemos, que voy a pintar aquí como con verde, este triangulito que tenemos acá, este triangulito que tenemos ahí en verde, tiene una característica muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se está formando el ángulo. Aquí vemos en la parte de abajo el ángulo. Entonces, en un triángulo como ese, aquí la voy a ubicar derechito, tenemos como algo así. Un pedacito. Entonces ese ángulo está pues definido acá como el ángulo θ. Y aquí hay unos lados, el cateto opuesto y un cateto adyacente. El cateto opuesto sabemos que es el que está al otro lado del ángulo. Miren que aquí queda como al frente. Y el cateto adyacente queda como debajito o al ladito. Entonces, usted observe, mire que el cateto adyacente es este y el cateto opuesto es este, pues de este triángulo verde que acabo de pintar. Entonces, si yo reemplazo, yo digo que la tangente es, el ángulo es tangente a la -1, cateto opuesto sería aproximadamente 3 y el cateto adyacente es 8. Solamente voy a colocar el tamaño, no va a tener en cuenta el signo. Sabemos que eso mide 3, ahí dice 3 negativo, pero esto mide 3. Si yo le saco con mi calculadora la tangente a la -1 a esa fracción, yo puedo decir
que la tangente a la menos 1 de 3/8 es aproximadamente 20,55 grados. Pero en este momento no hemos encontrado lo que me están pidiendo, que es la dirección. ¿Por qué? Pues porque aquí se propone que este pedacito de acá, y que estoy pintando en negro, este ángulo de ahí, ese ángulo mide aproximadamente 20,55 grados. Pero me están pidiendo todo el ángulo, que estaba pintado ahorita en naranja. Todo el ángulo. Entonces, si usted observa, este pedacito vale 20,55, pero me están pidiendo todo ese valor. Entonces, usted recuerde que esto acá mide 0 grados, esto que está acá mide 90, este 180, este 270, y pues si me devuelvo 360 grados. Entonces, observe bien, este ángulo que está acá sería 90, esta línea recta, más ese pedacito, es decir, usted coge 90 más 20,55. Ya pues si estuviese en este lado de acá lo mismo, es decir, 90 más ese otro, más un pedacito más grande, si está más inclinado. Ya pues lo único que tenemos que hacer es sumarle 90. Tenemos que sumar 90 a 20,55. Y eso está aproximadamente esto le va a dar 110,55 grados. Este sería el ángulo que me están pidiendo. Entonces, como respuesta, pues aquí digamos el docente me dice, determine el módulo y el ángulo de los siguientes vectores. El módulo, pues yo lo acabo de hallar, elevando cada uno de los valores al cuadrado y sumándolos, sacándole raíz. Y el ángulo, pues está relacionado con utilizar esta función. Voy a mostrarles ahorita cómo pues con un programa llamado GeoGebra yo puedo calcular esto rápidamente y pues saber más o menos el tamaño tanto la magnitud del vector como el ángulo. Ya digamos el tema es muy sencillo, el de la magnitud, porque solamente es sumar los valores y elevarlos al cuadrado. Y finalmente pues sacarle raíz. En ese caso el módulo es raíz de 73 o 8,5 y el ángulo pues es aproximadamente 110,55 grados. Recuerden aquí que cada uno de estas o cada una de estas líneas tiene un valor en grados. Ya les voy a mostrar entonces a continuación cómo graficar esto en un programa como GeoGebra. Este es el programa que mencionaba, GeoGebra. Este programa yo puedo calcular el ángulo del vector y también calcular su longitud o su magnitud como se plantea. Entonces yo defino v igual, abro paréntesis, menos 3,8, que es ese punto, y ese punto lo llamamos v. Y se observa en la pantalla. Si me aproximo más, pues sabemos que este es menos 3 y aquí arriba es 8. ¿Qué hacíamos nosotros? Trazamos una línea, en este caso la voy a trazar rápidamente, segmento más fácil, desde el origen hasta ese punto que acabo de hallar. Ahí hay un vector, que es esta línea que está acá, aquí solamente me faltaría la cabecita, solo me faltaría la cabecita. Ya nosotros sabemos cómo hallar el ángulo es desde este eje horizontal hasta la línea. Entonces usted, para facilitar este programa, vuelvo y le digo, lo estoy utilizando de una manera muy sencilla, esta es una herramienta súper poderosa. Voy a hacer esta línea desde el origen hasta acá y voy a medir el ángulo. Voy a medir el ángulo de este sistema. Entonces me paro acá en el horizontal y luego toco esta línea inclinada. Si usted observa en la parte de abajo dice 110,56 grados. Nosotros cuando hicimos nuestro cálculo con la tangente nos dio
20,55. Recuerden que ese ángulo chiquito nos dio 20,55 y le sumamos aproximadamente 90, que era pues lo que valía esa línea vertical. Ya después de eso, pues nosotros planteamos medir la longitud. ¿Cómo la hallábamos? Teniendo en cuenta el tamaño del cateto adyacente que está aquí de alguna manera cerquita al ángulo y el opuesto que es el que está al otro lado del ángulo, que era 3 y era 8. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y a eso le aplicaba yo el tangente a la -1 o el arcotangente. Ya aquí, pues metidos en este programa, él me da la oportunidad de medir. Yo puedo medir acá tranquilamente. Distancias. Entonces yo le doy clic acá a distancia y señalo lo que quiero medir. Aquí en este ejercicio me dice que la distancia es de aproximadamente 8,54. Cuando lo calculé con la raíz cuadrada de cada uno de los elementos al cuadrado me dio 8,53. Entonces, como pueden observar ustedes, no es tan alejado lo que acabamos de calcular con lo que acabamos de programar o de hacer uso de un software para compararlo. Creería yo que más o menos puede quedar claro la explicación dada a este problema.